Ya, perfecto. Hola, buenos días a todos. Soy María José y hoy día les vamos a presentar con la doctora Vanessa un caso clínico de un paciente que está tratando. Se trata de una paciente de 80 años con antecedentes de artritis reumatoide, hipotiroidismo, hipertensión arterial y como antecedente oftalmológico destacada cirugía de catarata bilateral, tosis y blefaritis. En marzo del 2023, la paciente consultó con una historia de una neoplasia conjuntival que había sido tratada, que estaba siendo tratada hace un año ya, con 4 ciclos de mitomicina C. A la biomicroscopía se destacaba una lesión nodular bien delimitada que infiltraba la córnea a las 4. La lesión, a pesar de los tratamientos con mitomicina C, había aumentado de tamaño. Por lo tanto, en abril del 2023 se decidió hacer una resección quirúrgica con márgenes de seguridad de la lesión. En la cirugía se utilizó mitomicina C al 0,2% por 45 segundos en la esclera, crioterapia en los bordes, alcohol en la córnea y un autoinjerto conjuntiva con suturas, que se utilizaron suturas de nylon. En la biopsia pudimos ver que la paciente tenía una lesión conjuntival periférica que también involucraba la córnea. La lesión de la conjuntiva era una neoplasia escamosa intraepitelial de grado 1 y la de la córnea también de grado 1 y el centro tenía algunas zonas de grado 2. La paciente se mantuvo con controles estrictos, ya que había una lesión que estaba como bien adherida a la pie esclera y que no se pudo retirar como en su totalidad. En agosto del 2023, la paciente manifestó un intenso dolor en el ojo derecho y también un brote de artritis reumatoide. La paciente sistémicamente no se sentía bien. La reumatóloga le aumentó en ese entonces la dosis de prednisona oral. Desconozco con qué dosis estaba en ese instante, pero era baja. A la biomicroscopía se pudo ver una exposición escleral entre el pliegue semilunar y el injerto, pero con una córnea clara y todo se veía relativamente bien. Y se manejó a la paciente con suero autólogo al 20%. Ya en octubre del 2023 se pudo observar un nuevo nódulo conjuntival sospechoso de 2 milímetros y se pidió una VM que destacó una lesión conjuntival limbar sin compromiso escleral. Por lo tanto, se propuso en ese entonces un nuevo ciclo o sea, 4 ciclos nuevos de mitomicina C al 0,02% al sospechar una recidiva. Entonces, este es el OCT que se puede ver de ese entonces, que se puede ver este nódulo conjuntival. Y esta es una foto de la biomicroscopía donde se puede ver este nódulo con unos vasos un poco sospechosos. En octubre del 2023 se decidió cambiar la mitomicina por 5-fluoracilo al 1%. La paciente completó un ciclo, sin embargo, en diciembre del 2023 refiere que no inició el segundo ciclo por un intenso dolor ocular. A la biomicroscopía se destacó una lesión paralimbar a las 4 y a las 5. En febrero del 2024, la paciente continuaba con este dolor ocular intenso y además con dolores articulares. A la biomicroscopía tenía una córnea clara, tenía destacada una foseta limbar, una escleromalacia inferotemporal que había aumentado de tamaño. El manejo en ese entonces fue lágrima en ungüento con Ocunox y un suero autólogo del 20%. Entonces, esa es la foto de junio del 2024. ¿Ya? En julio del 2024, la paciente aún presentaba dolor ocular severo y ya se pudo destacar que además de este compromiso escleral, la paciente presentaba un nódulo, o sea, tenía una escleritis nodular, más este adelgazamiento escleral que iba progresando, más una queratitis esclerosante. Ahí se comenzó el tratamiento con Predforte y prednisona sistémica de 60 miligramos al día. En agosto de 2024 ya la paciente presentó menos dolor ocular, la agudeza visual había disminuido, antes era 1 y ahora era 0,6 en la escala Snellen,
y ya estaba con un tratamiento de prednisona 20 miligramos al día, ya que en julio se fue escalonando la terapia. Entonces, para resumir, tenemos una paciente mujer de 80 años con antecedente de artritis reumatoide, con antecedente de 2 cirugías oculares, crioterapia, mitomicina C y 5-fluoracilo. Su artritis reumatoide aparentemente no tenía una remisión sintomatológica adecuada y luego de varias intervenciones la paciente presentó una escleritis nodular con un adelgazamiento escleral progresivo y una queratitis esclerosante con mala respuesta a tratamiento tópico, corticoide oral, metotrexato e hidroxicloroquina. Mm. Entonces, la paciente, me faltó decir que la paciente en marzo de 2024, la reumatóloga le aumentó en su tratamiento de prednisona oral a 5 miligramos al día y le agregó, además del metotrexato, la hidroxicloroquina. ¿Ya? Creo que esta diapositiva no se mostró, o no lo dije, pero en marzo del 2024 entonces se agregó este tratamiento y en la biomicroscopía se podía ver un infiltrado blanquecino como tipo de edema en el limbo corneal y este adelgazamiento escleral y se manejó con doxiciclina oral. En abril del 2024 había estado presente ya esta queratitis esclerosante y en junio del 2024 apareció además la escleritis nodular. Ahí sí. Entonces, la paciente ha ido aumentando o empeorando su adelgazamiento escleral con un manejo subóptimo de la inflamación. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre... Hola, María José, voy a hacer un resumen pequeñito de lo que acabas de presentar. Entonces, el contexto es que es una paciente, perdón que te interrumpa, pero como para globalizar, es una paciente que tiene la artritis reumatoide de base, había recibido los ciclos 1 año de mitomicina sin mejoría, por lo cual se hizo la cirugía salió completa, o sea, no es que se dejó ningún tumor residual, sino que el hallazgo fue extraño, que la conjuntiva estaba muy adherida a la esclera, a tal punto que cuando en la biopsia había unas zonas que las describen como conjuntiva normal y hay otras que describen como si no hubiera tenon, como que no había membrana basal ni estroma conjuntival. Es decir, fue difícil separar el tumor de la superficie ocular de la esclera, pero no se hizo esclerectomía, pero sí tocó separarlo con mucha dificultad, era como si ya hubiera, o sea, estaba fibrosada la conjuntiva en la esclera. Y la paciente tenía también un ojo seco de base, entonces como fue difícil la resección, se le hizo la crioterapia, que disminuye el índice de recidivas, se le decidió poner mitomicina así por debajo de la conjuntiva, y como tenía un antecedente de ojo seco más la artritis reumatoide, pues yo normalmente les pongo membrana amniótica, pero en este caso para favorecer que quedara cubierto el epitelio, pues pusimos un autoinjerto conjuntival. Entonces, como a los 3 meses empezó a salir este nodulito en el borde inferior, que le hicimos un OCT y parecía sospechoso de recidiva, por lo cual el doctor Valenzuela le reinició la mitomicina. Pero como pueden ver, después de iniciar la mitomicina empezó a hacer como una foseta en la esclera. Entonces decidimos que por la toxicidad que puede tener la mitomicina, cambiarlo a 5-fluorouracilo, pero la paciente no lo toleró. La lesión nodular involucionó, o sea, tenía unos vasos ahí como extraños, disminuyó un poco de tamaño, pero en ese momento, cada vez como han visto, la paciente fue operada hace 1 año. Después a los 6 meses, o sea, en diciembre empezó a salirle esta foseta, luego cada vez más adelgazado, y durante todo este proceso le hemos puesto lágrimas sin conservante, Ocunox, doxiciclina, vitamina C, prednisona oral. La reumatóloga, como contó María José, le aumentó la dosis de metotrexato, le puso hidroxicloroquina, y como los últimos 2 meses ha sido como muy severa la escleromalacia, pues le aumenté la prednisolona a 60 miligramos la semana pasada y pues ahora está con 20 miligramos, por lo que está ya en pauta descendente, pero sigue adelgazándose mucho la esclera y la señora está con mucho dolor, o sea, como si tuviera una actividad de su escleritis y no está controlada. Entonces, tenemos ese contexto que hay que
ver cómo solucionamos que no se vaya a perforar este ojo, controlar la inflamación ocular en conjunto con reumatología, pero además tenemos el antecedente de que la paciente tiene una neoplasia de superficie ocular. Se le pidió también una citología de impresión, pues para no tocar más, porque el trauma quirúrgico pensamos que puede empeorar toda esta condición inflamatoria, y la citología de impresión obviamente mostró que tiene un ojo seco severo, pero no mostró células malignas, pues como si lo tomamos como para ver si había residuos todavía de neoplasia. Eh, no sé cuándo hicimos el último OCT, pero también tal vez podría ser prudente volverle a repetir el OCT a ver si ese nódulo se sigue observando, porque macroscópicamente ya no se ve como si fuera una infiltración neoplásica, sino como una escleritis nodular dolorosa en esa zona. Ya, ahora sí puedes continuar, María José. Entonces, para introducir, la esclera es una estructura que tiene una función de rigidez y fuerza globocular. Se compone de la epiesclera, que es un tejido ricamente vascularizado, del estroma escleral, que es rico en colágeno tipo 1, proteoglicanos y glucoproteínas, y que es relativamente avascular, y la lámina fusca rica en melanocitos. La escleromalacia tiene diferentes definiciones en la literatura, pero podemos resumir como un adelgazamiento escleral. Puede ser progresivo y puede tener diferentes niveles de severidad, llegando a la perforación ocular. Su vez, la escleritis es la inflamación de la esclera y tiene una presentación que va desde los 40 a los 60 años con un pic en los 50 años y es mayor en mujeres. Se describe que 40% es bilateral y tiene una alta asociación sistémica. Se ha visto que hasta un 35% de los pacientes al momento de la presentación tienen alguna antecedente de alguna enfermedad sistémica y al final del seguimiento hasta un 45% de los pacientes presentan alguna enfermedad o se les fue diagnosticado. La artritis reumatoide es la asociación más frecuente. Se puede dividir clásicamente en anterior y posterior. Anterior se refiere que afecta justo anterior a los músculos extraoculares. La forma difusa es la más frecuente, representando un 75% de los casos. También tenemos la forma nodular y la necrotizante, que representa de un 5 a un 10%. En la necrotizante, un 80% tiene asociación sistémica. Y la escleromalacia perforante es un subtipo de escleritis necrotizante muy poco frecuente, que se reporta de un 1 a un 4% y que se relaciona con pacientes con enfermedades con artritis reumatoide de larga data y con un mal control de la inflamación sistémica. Se caracteriza también por una necrosis sin una inflamación ocular importante, ya sin dolor ocular, sin inyección conjuntival, solamente el adelgazamiento escleral. En las escleritis necrotizantes, el TNF-alfa aumenta la producción de metaloproteínas, específicamente 3 y 9, lo que contribuye a la degradación del colágeno y de la matriz extracelular y lo que conduce finalmente al adelgazamiento escleral. Cuando tenemos un paciente con un adelgazamiento escleral, tenemos diferentes etiologías que debemos pensar, como la congénita, la generativa, infecciosa, inmunológica y postquirúrgica. La congénita, por ejemplo, un paciente con morfano, una osteogénesis imperfecta, es un paciente que va a tener un adelgazamiento escleral, pero no va a tener una inflamación ocular activa. También podemos tener degenerativa, pacientes con miopía severa. También podemos tener causas infecciosas que representan hasta un 13,5% de los casos de escleritis. El antecedente de cirugía es el antecedente de riesgo más común. También pueden ser postraumáticas, pueden ser por infecciones continuas y pueden ser endógenas. Siempre tenemos que descartar la TBC, la sífilis, el virus herpes simple y el zóster. La pseudomonas se reporta como agente causal hasta en un 85% de las escleritis infecciosas necrotizantes. Siempre, siempre tenemos que ir a descartar la infección. También tenemos causas inmunológicas que se van a presentar en la mayoría de los casos, no siempre, como una escleritis necrotizante, con una vasculitis local y una inflamación granulomatosa. Podemos tener a causa de esto, o sea,
La causa de esto puede ser vasculitis sistémicas como la enfermedad de Wegener, la artritis reumatoides, la poliartritis, la policondritis recidivante y la granulomatosis. Acá hay una secuencia de un paciente con enfermedad de Wegener con una escleritis necrotizante en que podemos ver que la placa necrosis va aumentando de tamaño de manera agresiva y rápida en el tiempo, comprometiendo también la córnea con una escleritis necrotizante. La artritis reumatoide presenta casi un tercio de los pacientes una manifestación ocular, la mayoría en estado avanzado de la enfermedad. La presentación más frecuente es la queratoconjuntivitis zika, luego viene la epiescleritis, luego la escleritis y luego las enfermedades corneales como la PUC, la úlcera periférica. La escleritis propiamente tal, el 15% de los pacientes tiene una asociación sistémica, o sea, la artritis reumatoide es la asociación sistémica más común. O sea, representa el 8 y 15% de los pacientes con escleritis y los pacientes con artritis reumatoide. En pacientes con artritis reumatoide, la forma difusa y necrotizante es mayor que la forma nodular, que es la que predomina en los casos de escleritis idiopática. La escleromalacia perforante, como ya lo dije, es una forma de escleritis necrotizante sin inflamación ocular y que puede o no tener manifestaciones corneales. El tiempo promedio de presentación desde el diagnóstico de la enfermedad autoinmune hasta la escleritis varía, pero se dice en la literatura que en promedio son 15 años. Es bilateral en un 30 y un 60% de los casos y en una cohorte que se hizo retrospectiva de pacientes con artritis reumatoide, se vio que la escleritis se presentó cuando la actividad de la enfermedad sistémica estaba inactiva o leve en el 70% de los casos. Y que en un 30% de estos pacientes la enfermedad se antepuso por nódulos reumatoideos. Algunos otros reportes dicen que la enfermedad articular, que se aparece la escleritis cuando la enfermedad articular está más avanzada y con más manifestaciones extraoculares. La mayoría de los pacientes de esta cohorte estaban en tratamiento inmunosupresor con corticoides o con fármacos modificadores de la enfermedad al momento de la presentación y 45% tenían antecedentes de alguna vez haber utilizado un biológico. También es importante mencionar que la escleritis necrotizante tiene una mortalidad asociada en estos pacientes. Se asocia a una vasculitis reumatoidea sistémica que puede estar aún subclínica y que a nivel ocular o de la esclera podría ser la primera manifestación. Se dice que tiene una mortalidad de hasta un 40% a 3 años sin un tratamiento inmunosupresor adecuado. Aunque esta tasa de mortalidad se ha visto que ha disminuido un poco en el tiempo gracias a la nueva era de estos fármacos biológicos. Entonces, acá tenemos una escleritis nodular, acá tenemos una escleritis difusa, acá una escleritis necrotizante que se caracteriza por esta placa blanquecina, y acá una escleromalacia perforante que se puede ver un adelgazamiento escleral importante, una protrusión del tejido uvial, pero un ojo que no tiene una inflamación clínica importante. Los pacientes con artritis reumatoide y escleritis, la mayoría, como un 60% más o menos, va a presentar alguna complicación que va desde la disminución de la agudeza visual, queratitis, catarata, hipertensión, glaucoma o adelgazamiento escleral. La mayoría de ellos, sin embargo, conserva una buena visión. Sin embargo, tiene mayor riesgo a tener una inflamación persistente que los pacientes sin artritis reumatoide. Acá hay un trabajo multicéntrico y que se vio que la remisión de los pacientes con artritis reumatoide de la escleritis se lograba solamente en un 8% de los pacientes al año versus un 30% sin artritis reumatoide. Y que el tiempo promedio de remisión en los pacientes con artritis reumatoide fue de 5 años. En el 2014, la academia sugirió el infliximab o el adalimumab, que son inhibidores del TNF-alfa, como terapia de primera línea en pacientes que han fallado la terapia inmunosupresor de primera línea. O sea, en pacientes que ya les dio escleritis, que ya están con una terapia inmunosupresora, recomendaban usar estos biológicos como de entrada y de primera línea.
Y también acá hay un algoritmo diagnóstico o sea, de tratamiento de un trabajo en que divide la escleritis en difusa nodular o necrotizante. En la difusa y nodular, o sea, siempre también hay que descartar, obviamente, la infección, como dije anteriormente. En la difusa y la nodular podemos partir con esteroides orales, pero más de un 70% de los pacientes van a requerir esteroides orales, perdón. Perdón, acá era con antiinflamatorios no esteroidales, se puede partir. Pero la mayoría de ellos, casi un 70%, va a requerir corticoides orales. Si falla o hay recurrencia, hay que pasar a los factores modificadores de la enfermedad, en donde el metrotrexato es el fármaco que tiene mayor evidencia y casi un 50% de los pacientes lo va a requerir. Si tenemos una escleritis necrotizante, se recomienda de entrada partir con pulsos esteroides y corticoides orales en dosis altas, ¿ya? Si el paciente es refractario al tratamiento o tiene una recurrencia de su escleritis, hay que volver a repetir o descartar la patología infecciosa y comenzar con un biológico que puede ser estos inhibidores del TNF-alfa, como la adalimumab o el infliximab, o la ciclofosfamida. También podemos considerar otro tipo de biológicos como rituximab. En el caso de escleromalacia perforante, cuando hay una perforación escleral o cuando hay un riesgo inminente de perforación, se podría tratar con parche corneal, parche escleral, membrana amniótica y también Corotex. También se describen las inyecciones subconjuntivales de triamcinolona para pacientes que tienen comorbilidades importantes y que no se podría asociar una inmunosupresión sistémica adecuada. Pero esto no se debe realizar en pacientes con escleritis necrotizante, ya que si tengo un paciente con escleritis necrotizante, me está hablando que el paciente tiene un compromiso vascular importante y por lo tanto, y también sistémico, por lo tanto el paciente se va a beneficiar más de una terapia inmunosupresora sistémica. O sea, los beneficios van a ser mayores que los riesgos. Y también este enfoque terapéutico tiene riesgo de perforación ocular. Acá hay dos casos, un paciente con una escleritis nodular y abajo un paciente con una escleritis difusa que recibieron en promedio 3 inyecciones de triamcinolona, que igual es harto. Además conlleva todos los riesgos, o sea, todos los efectos adversos de los corticoides. Y por último, tenemos las etiologías postquirúrgicas, en donde se describe un cuadro que es la escleritis necrotizante inducida quirúrgicamente, que es una inflamación granulomatosa no infecciosa inicialmente que se asocia a cirugías múltiples, uso de mitomicina C, betaterapia, electrocauterio, crioterapia. Se dice que es una reacción de sensibilidad tipo 3 con una alta asociación a enfermedades autoinmunes sistémicas y múltiples cirugías. Se da más en mujeres y la edad promedio son los 60 años. El pterigion es la cirugía más asociada, pero también se ha asociado a cirugía de catarata, de estrabismo, de bandas esclerales, entre otras. El tiempo de presentación desde la cirugía al cuadro clínico es muy variable y se reporta desde los 9 meses hasta los 50 años post cirugía. Y la clínica se caracteriza por un ojo rojo, un lagrimeo, una sensibilidad y un dolor a la motilidad ocular con disminución de la visión. Pero sin embargo, al principio se puede presentar como manifestaciones inespecíficas que se confunden muchas veces con sintomatología de ojo seco. A la biomicroscopía podemos ver una inflamación y una necrosis de los tejidos adyacentes en donde se realizó la cirugía, un adelgazamiento progresivo que puede ir desde la exposición uvial hasta la perforación. También en casos menos frecuentes podemos tener estafilomas anteriores, queratitis necrotizantes y escleritis posteriores. ¿Ya? También podemos tener y también tenemos que tener presente siempre el diagnóstico diferencial de escleritis infecciosa y escleritis necrotizante autoinmune. ¿Ya? La escleritis infecciosa, la mayoría de las veces se presenta pocos días de la cirugía en comparación a este cuadro clínico que se puede presentar meses después.
Acá hay un trabajo muy antiguo del 92, pero que es el primer trabajo que describe esta patología. Se pudo ver que en estos pacientes la mayoría de las escleritis eran de tipo necrotizante. También se pudo ver que se realizó, o sea, que se vio más en pacientes con múltiples procedimientos también está relacionado a enfermedad sistémica. 7 de estos pacientes tenían artritis reumatoide. Acá hay un cuadro que más o menos trata de explicar la fisiopatología, que al final es multifactorial, que tiene diferentes factores de riesgo como la cirugía ocular o el accidente o el trauma ocular, que habría una exposición de antígenos esclerales que generarían en un paciente predispuesto, por ejemplo, con una enfermedad autoinmune de base, una respuesta inmune anormal. También el uso de suturas, de corticoides, que aumentan la degradación del colágeno. También el uso de mitomicina C o 5-fluoracilo. También el uso de banda escleral, el uso de cauterio y crioterapia también se menciona. También un mecanismo de compresión, como es en las bandas esclerales, y también, como ya mencioné, un paciente con enfermedad autoinmune de base. Todo esto va a generar una respuesta inmune anómala, una disrupción de la vasculatura con una isquemia local, que va a generar una cicatrización anormal de la herida postoperatoria, que aunque no se vea en la biomicroscopía, molecularmente está alterada. Esto podría aumentar el riesgo de infección, entonces estos pacientes podrían o no tener una escleritis infecciosa sobreagregada, y esto con el tiempo va generando un melting escleral. La mitomicina C, en relación a este cuadro, es un agente alquilante que inhibe selectivamente la síntesis de ADN, ARN y proteínas y genera apoptosis celular. Genera una inhibición duradera de la proliferación de fibroblastos, y también tiene una acción en células endoteliales que podría generar una isquemia local y una necrosis escleral. No hay trabajos que determinen un corte para una dosis segura de mitomicina C, pero se ha visto que el 0,02% sería una dosis relativamente segura, con pocos efectos adversos en diferentes estudios. Sin embargo, hay que tener presente que la mitomicina, tanto la mitomicina como el ciclofluoracilo, tiene un efecto acumulativo en el tiempo. Entonces, en pacientes con factores predisponentes a esta escleritis postquirúrgica, hay que tener en cuenta que la mitomicina, el ciclofluoracilo, de manera acumulativa podría tener mayor riesgo. Acá hay diferentes pacientes con esta alteración. En la foto A es un paciente que se operó de pterigión y que recibió beta terapia, radiación beta, y que se generó esta necrosis escleral. En la figura B era un paciente que recibió crioterapia con una retinopatía diabética proliferativa avanzada. Acá en esta foto hay un paciente que se utilizó mitomicina C en una cirugía de pterigión y que puede ver esta placa blanquecina que corresponde a la necrosis escleral. Y ahí hay más ejemplos. Siempre, siempre, siempre tenemos que tener un hemograma completo del paciente, PCR, VHS, perfil bioquímico, descartar sífilis, pedir anticuerpos si es que el paciente no está con un diagnóstico autoinmune ya hecho, factor reumatoideo, ANA, ANCA, anticuerpos anticitrullinados, radiografía de tórax, YECA, fracciones del complemento, ácido úrico y orina completa, ¿ya? Obviamente nos vamos a basar en su historia médica, su antecedente de enfermedades autoinmunes, sus antecedentes de intervenciones oculares, y vamos a tratar de hacer la diferencia si es que el paciente está infectado o no está infectado, y ahí siempre hay que ir a descartar si nosotros creemos que el paciente tiene alguna infección, que podría ser, por ejemplo, el hipopion o la presencia de un absceso escleral que nos habla de que probablemente hay una infección. Deberíamos tomar cultura y una biopsia del tejido. El tratamiento tiene que ser precoz y agresivo, y también hay que tener controles periódicos, ya que la reactivación no es raro en estos pacientes, incluso años después del primer episodio agudo. Como el pronóstico de estos pacientes va a depender de un tratamiento precoz. Se vio en este estudio que los pacientes que recibieron corticoide sistémico a alta dosis el primer mes tuvieron una pérdida de visión de 1 o 2 líneas,
y los que recibieron posterior a 3 meses tuvieron una pérdida de 5 líneas o más. El manejo local de estos pacientes siempre va a ser como adyuvante, nunca el tratamiento como pilar. Los antibióticos y antifúngicos lo podemos usar de primera como tratamiento empírico a la espera de los resultados. En un paciente con una secreción mucopurulenta o hipopio vamos a tener un mayor índice de sospecha. Como algunos autores recomiendan partir con cefazolina tópica y fluoroquinolona tópica y sistémica. Y los pacientes que están sobreinfectados suelen requerir una intervención quirúrgica. Los corticoides tópicos, como lo mencioné en el esquema que les mostré antes de la fisiopatología, son una parte potencial del mecanismo patogénico. Entonces, no se recomienda como monoterapia. Y se ha descrito los esteroides subconjuntivales y subtenonianos en escleritis difusa y nodular que no son infecciosas, y la verdad es que no hay evidencia en la patología postquirúrgica. También están los inhibidores de las metaloproteinasas, como la medroxiprogesterona, y que en verdad su efectividad solamente se ha visto en serie de casos, por lo tanto también sería una terapia solo complementaria. Y el suero autólogo al 20%, el suero autólogo otorga múltiples factores de crecimiento, vitaminas, moléculas de la matriz extracelular y factores inhibitorios de citoquinas proinflamatorias, por lo tanto también es una excelente herramienta como coadyuvante. Manejo sistémico, bueno, los antibióticos y los antifúngicos según el resultado del cultivo. Los AINES se ha visto que puede ser de primera línea en pacientes con escleritis no infecciosa y no necrotizantes y sin enfermedad autoinmune. Ya tendrían una buena respuesta como monoterapia. Y los pacientes o sea, los corticoides sistémicos como la prednisona de 1 miligramo por kilo sería la terapia de primera línea. También se puede utilizar bolos de metilprednisolona por 3 días como inducción en pacientes con una inflamación muy severa. Y siempre antes de usar corticoides tenemos que descartar la causa infecciosa. Los agentes inmunosupresores, sobre todo en escleritis necrotizante más enfermedad autoinmune, se recomienda usarlos de entrada. El metotrexato es el fármaco con mayor evidencia, pero también se ha visto que puede servir la azatiropina, el micofenolato, la ciclosporina A, el tracolimus y la ciclofosfamida. También están los agentes biológicos, que los agentes anti-TNF-alfa son los que mayor beneficio se han visto en esta patología y en la escleritis asociada a artritis reumatoide en general. Y también se ha visto la utilidad de rituximab y el tocilizumab. Acá hay un paper que es una serie de casos retrospectivos de casi 400 pacientes con escleritis anterior no infecciosa. Se vio que la artritis reumatoide fue la enfermedad autoinmune más asociada, casi en un 30% de los pacientes, y que fue la mayoría de las veces necrotizante, luego difusa y en mayor frecuencia nodular. Se vio que el tratamiento exitoso con estos medicamentos modificadores de la enfermedad tenían buen resultado en la escleritis difusa nodular con antecedente de enfermedad sistémica asociada o potencialmente mortal y escleritis necrotizante, y el tratamiento exitoso con biológicos se vio que tenía un buen éxito en pacientes con escleritis difusa o nodular con enfermedad sistémica asociada. Por lo tanto, ellos hicieron este esquema o propusieron este algoritmo diagnóstico en que cuando tenemos un paciente con una escleritis necrotizante deberíamos comenzar con un medicamento modificador de enfermedad de entrada. Ellos sugieren la ciclofosfamida de entrada, pero no en todos los pacientes se puede aplicar por su toxicidad elevada. Y si tenemos un paciente con una escleritis difusa o nodular, asociado a una enfermedad de tejido conectivo como la artritis reumatoide, también se recomienda un factor modificador de enfermedad de entrada o un biológico. Ojalá un factor modificador de entrada porque tiene menos riesgo adverso. Y si no tiene una enfermedad asociada, hay que evaluar la inflamación escleral. Si esta es elevada, podríamos partir al tiro o debemos partir al tiro con corticoides oral. Y si la inflamación no es elevada, podríamos intentar con antiinflamatorios no esteroidales de entrada.
El manejo quirúrgico se debe plantear en pacientes con una perforación escleral o un adelgazamiento progresivo, que sea inminente la perforación. Se recomienda, por ejemplo, el debridamiento quirúrgico en pacientes con escleritis infecciosa. El sacar la conjuntiva reduce la concentración de proteasas y neutrófilos y podrían interrumpir momentáneamente el proceso inflamatorio y local. Entonces, en escleritis infecciosas con una necrosis escleral avanzada y progresiva podría ser un tratamiento como momentáneo y de salvataje mientras hace efecto el tratamiento sistémico. También se ha propuesto colgajos de músculo de Müller, tarso con conjuntiva o colgajos de tenón y membrana amniótica en escleritis necrotizante inmunomediada severa. Sin embargo, tiene efectos adversos como el acortamiento del fornix, toxis o retracción palpebral. Hay un reporte de 6 pacientes con perforación ocular que se utilizó un pedículo del fondo saco de Tenon con una membrana amniótica con una buena resolución. También tenemos los injertos tectónicos, tenemos la esclera preservada, el parche corneal, que debido a sus propiedades se ha visto que tiene menor riesgo de reabsorción y extasia y tiene una mayor resistencia a infecciones. También se ha visto la utilidad del pericondio autólogo más la mucosa nasal con conjuntiva o membrana amniótica. También el periósteo tibial, la dura madre, pericardio, la dermis espesor parcial, la fascia lata autóloga y la membrana mucosa. Se ha visto que la membrana amniótica de por sí solo es una terapia temporal y adyuvante, pero que de por sí sola no tendría buenos resultados. Y también se ha visto últimamente la utilización de matriz de colágeno biodegradable de porcino liofilizado, que no está disponible en Chile. Hay que tener en cuenta que todos estos tratamientos quirúrgicos siempre deben ir acompañados de una terapia inmunomoduladora adecuada y que siempre se debe preferir, o se debe utilizar en pacientes con ya una perforación escleral establecida o un riesgo inminente de perforación ocular. Acá hay un reporte de caso, una mujer de 52 años con artritis reumatoide que presentaba una escleritis necrotizante refractaria de mal control con prednisona oral y metotrexato y se utilizó adalimumab subcutáneo con una resolución del cuadro. Como efecto secundario se describió herpes zóster. Acá hay un esquema terapéutico, un algoritmo propuesto para estas escleritis postquirúrgicas y al final todos coinciden un poco en que los pacientes con una escleritis necrotizante o los pacientes con una enfermedad autoinmune de base deben recibir un tratamiento inmunosupresor con fármacos modificadores de enfermedad de primera línea y si ya está recibiendo este fármaco con un biológico. Por último, y muy breve, la creatitis esclerosante. En este contexto, es una complicación de la escleritis que se produce como resultado de la extensión del proceso inflamatorio a la córnea. Podemos tener la formación de neovasos y una opocificidad corneal progresiva. Se ha visto en pacientes con antecedentes de artritis reumatoide y las escleritis necrotizantes postquirúrgicas. Y el tratamiento es súper similar a lo que ya describimos, con corticoides y con inmunosupresores. También puede tener una etiología infecciosa, por lo tanto, siempre ir a descartar la causa infecciosa antes de comenzar cualquiera de estos tratamientos. Entonces, para concluir, siempre debemos descartar una causa infecciosa en un trabajo multidisciplinario del oftalmólogo, también con el reumatólogo tratante. La terapia inmunosupresora sistémica debe ser precoz y escalonada. En este paciente que ya está recibiendo una terapia con metotrexato y con hidroxicloroquina y que no ha tenido una buena respuesta, debería escalar ya a un biológico. La cirugía se debería hacer frente a la perforación ocular o un riesgo elevado de esta y siempre acompañado de un tratamiento sistémico correspondiente. Y siempre hay que considerar los factores de riesgo para esta escleritis postquirúrgica. Aunque no sea muy frecuente, en pacientes con factores de riesgo hay que tenerla presente dadas sus consecuencias devastadoras. Eso. Súper, María José, muchas gracias por la presentación.
Nosotros queríamos traer este caso para que pues para escuchar sus sugerencias de en qué momento parchar con esclera, si mejor, si alguno de ustedes tiene experiencia en infliximab o adalimumab para que esto revierta, como en el caso de esta paciente, pues es multifactorial, o sea, tuvo la cirugía, tuvo la mitomicina, tiene la artritis reumatoide, tiene escleritis nodular, ojo seco, pero además tiene la neoplasia de superficie ocular, entonces también que tenemos que vigilar que no haya recidiva, o sea que poner un parche de esclera ahí también me genera un poco de temor de que después oculte cualquier neoplasia que pueda seguir progresando. Pero obviamente pues hay que sopesar el riesgo-beneficio de una perforación ocular. Entonces, me gustaría escuchar sus opiniones o cómo seguirían el manejo de este caso, a ver cómo procedemos, si también se haría un injerto autólogo, heterólogo, porque obviamente como es una paciente con enfermedad autoinmune, de repente ponerle un parche de esclera sería más, o una córnea sería aún peor, como que haya alguna reactividad cruzada con los antígenos, si sería mejor poner mucosa oral o un parche de tarso, también podríamos tomar un poco de tarso del párpado superior y ponerlo. El cartílago, lo que sucede es que como igual puede estar asociado a una vasculitis en esta paciente, porque igual es muy extraño, no tiene un diagnóstico de una vasculitis de base, pero pues tiene que haber una inflamación vascular, puede haber como necrosis del cartílago auricular si uno lo toma. Entonces, bueno, nos gustaría escuchar sus opiniones. Vanessa, ¿me escucha? Lo escucho. Hola. Muy interesantísimo el caso, complejo, muy complejo. Ahora yo creo que hay que separar dos cosas aquí. Uno la neoplasia y otra la escleritis. A no ser de que sea una escleritis postquirúrgica necrotizante posterior a la biopsia. Porque yo creo que a la catarata, a la cirugía de catarata, no me parece. He visto un par de escleritis necrotizantes postquirúrgicas, una de las cuales fue post-faco, pero cuando se hacía por esclera, se hacía con túnel escleral, la Frown Incision, etcétera. Pero yo creo que en este caso no me huele que haya sido posquirúrgica, a no ser que sea posquirúrgica a la extirpación del tumor. Ahora, encuentro muy raro eso de que haya un tumor y una escleritis posterior. Probablemente yo revisaría esa biopsia. Además que la biopsia tiene un diagnóstico de neoplasia escamosa intraepitelial, si es que no escuché bien, si no escuché mal. Lo cual, ese tipo de neoplasia responde rápidamente a ciprofloxacino o mitomicina o el interferón alfa, que en este caso, teniendo el antecedente de escleritis, aunque todos somos generales después de la batalla, yo habría ocupado interferón alfa a como de lugar. Si es que fue realmente una neoplasia epitelial y no una manifestación de la esclera o de la escleritis, digamos, y que después por eso venía hacia una escleritis necrotizante. Bueno, en resumen, yo desde el punto de vista de la neoplasia, yo revisaría ese diagnóstico patológicamente, y desde el punto de vista de la escleritis necrotizante hay que acordarse que es de un manejo inmunosupresor, así como las escleritis difusas se deben tratar en un primer momento y prácticamente todas responden a un antiinflamatorio no esteroidal, y las nodulares responden al corticoide, las necrotizantes responden a inmunosupresores, empezando con los pulsos de ciclofosfamida y posteriormente, si no responden, a terapia biológica. Pero hay que recordar que ya las necrotizantes, son enfermedades o la artritis reumatoide u otras que comprometen que hay una vasculitis sistémica. Hay una vasculitis sistémica que incluso tiene pronóstico vital a 5 años y que no se controla. Por lo tanto, esta paciente yo creo que debe controlarse por el reumatólogo a full con una inmunosupresión. Y no hay que apurarse
y ni desesperarse en términos locales, y las escleritis necrotizantes en general no se perforan, así que no hay que desesperarse. Primero hay que obtener, ante cualquier cirugía que se pueda pensar, primero hay que controlarla sistémicamente con inmunosupresión, en este caso a full. Así que eso es de resorte reumatólogo y hay que decir. Ahora, el señor autólogo, no sé, puede ser doble filo, porque si se le saca el suero que tiene autoinmunidad propia, digamos, capaz que le sea peor. Pero no sé, eso ya es teoría. Pero esa es mi posición, revisar la biopsia y exigir, digamos, la inmunosupresión a full en este caso. Súper, muchas gracias. O sea, no apurarse yo estoy así como la llevo controlando un año y veo esa uvea que explota. Entonces pues lo que me causa temor es que se perfore, pero sí, bueno. No, sí. no se va a perforar. Hay que primero controlarla sistémicamente. Eso es lo que urge, es urgente que la hospitalicen, le den ciclofosfamida, pulso de ciclofosfamida y después le den una inmunosupresión, metotrexato o si no biológico, pero rápidamente. Eso es lo que corresponde en este minuto. Ella está con metotrexato semanal, hidroxicloroquina y prednisona, pero no está con ningún biológico. Y respecto a la biopsia, en efecto, cuando yo le operé la neoplasia, pues supuestamente, sí se me hacía muy extraño porque no tenía unas características típicas de neoplasia de superficie ocular, pero como yo no la vi un año antes cuando le empezaron la mitomicina, no sé cómo era el cuadro cuando le diagnosticaron la neoplasia. Y también era extraño que en el intraoperatorio se veía muy adherida la neoplasia a la esclera, como si hubiera tenido un proceso inflamatorio fibrótico que tenía pegada la conjuntiva a la esclera. Claro, eso me suena mucho a que haya sido un nódulo escleritis. No una neoplasia. En todo caso, como ella había tenido los ciclos de mitomicina, yo hablé con el patólogo porque también puede ser que la mitomicina, falsamente el patólogo pueda decir que tenía una neoplasia porque la mitomicina indujo esas malformaciones celulares. Pero ellos dicen que hay que suspender la mitomicina un mes, que eso fue lo que hice, esperé un mes para hacerle la cirugía y mandarla a biopsia, como para disminuir el artefacto de que pudiese ser la mitomicina la que haga el diagnóstico de neoplasia. Pero bueno, pues tocaría volver a revisar las placas, pero suspendimos la mitomicina para hacer la resección completa y se hizo con los 4 milímetros de margen de seguridad, crioterapia, o sea, como si fuera una neoplasia. Claro, y en todo caso no es lo que importa en este minuto. Si que fuera eso, yo dudo que haya sido eso, pero si que fuera eso no es lo importante en este minuto, porque ninguna neoplasia de ese tipo va a producir mayor daño, y tampoco esta escleritis necrotizante, ni algo sistémico, ni nada. Ahora, es resorte sistémico, creo yo, resorte del reumatólogo. Perfecto. Y digamos que agregarle estas cosas que mencionó María José, porque ella ya ha tenido doxiciclina, bueno, Ilast le pusimos, pero poesía. Eso, ¿sí? ante una enfermedad inmune de esa naturaleza tan grave, yo creo que todo eso Sistémico. Cariñitos. o sea, poesía no. Yo creo que hay que inmunosuprimirla rápidamente. Vale. Andrés Contreras. ¿Qué opinas? Sí, hola. Bueno, primero que todo felicitar a María José. Creo que la revisión fue realmente excelente, fue muy, muy buena. De verdad, creo que fue muy al detalle, muy adecuado al caso clínico, así que encuentro que fue muy, muy buena. Te felicito, José. Y lo segundo, respecto al caso, la paciente ya tiene más con escleromalacia, está en ciertas zonas la uvea expuesta, o sea, en la perforación está ahí a puertas, o sea, en el fondo ya hay pérdida de la continuidad del tejido, o sea, no es que estemos como esperando a ver si ocurre, sino que está ahí inminente. El riesgo es alto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Droso, absolutamente. O sea, el gran modificador de esto va a ser la terapia sistémica, eso sin duda. O sea, necesitamos la ayuda de un buen reumatólogo. Yo sé que ya ha consultado al reumatólogo, está en tratamiento y todo eso, pero probablemente
Esto, si no me equivoco, está en el GES también, y ellos pueden acceder a ciertos medicamentos biológicos, por lo cual sería útil para esta paciente. Ahora, yo sí creo que, claro, hay que mantener la enfermedad inactiva, se sugiere al menos 3 a 6 meses para pensar en hacer algo quirúrgico, que es un nuevo trauma, un nuevo gatillante, algo inflamatorio, obviamente, pero como tú muy bien decías, hay que sopesar el riesgo-beneficio. Y claramente acá el riesgo es inminente, está la conjuntiva todavía aguantando, pero la uña está ahí expuesta. O sea, lo que yo trataría de hacer, como dice el doctor Donoso, es mantener esto lo más, digamos, frenado posible con tratamiento biológico pronto, pero eso obviamente tarda algunas semanas en actuar y eso nos va a permitir de alguna forma este paso, pero yo sí creo que hay que reforzar esa zona porque evidentemente la pared está, hay una pérdida de continuidad, entonces eso va a requerir probablemente, si la enfermedad está bien controlada por un par de meses, yo esperaría poner algún tipo de parche corneoescleral. La membrana amniótica, como habíamos comentado y como lo dijo José, va a ser insuficiente. Incluso uno las podría mezclar si uno quisiera, o sea, usar una membrana. Tenemos ahora el banco chileno que nos puede aportar membrana, pensando en el costo para el paciente. Córnea siempre hay porque hacemos los trasplantes. Eh, y eso, y me ayudaría obviamente con algún pulso de corticoide o con el reumatólogo pre y postquirúrgico obviamente para prevenir cualquier tipo de reactivación, como cuando lo hacemos en pacientes que operamos de catarata y artritis, te hacemos lo mismo, 3 meses, 6 meses de inactividad, corticoides pre, post, hablamos con el reumatólogo para prevenir cualquier reactivación. Pero claro, yo haría eso, iniciar los biológicos, de momento no hacer nada quirúrgico, pero observación, como tú bien lo has hecho bien seguida, a pesar de que la paciente está un poco sobrepasada con eso, pero bueno, ella tiene que entender que en el fondo es el riesgo inminente de esta escleromalacia tan profunda. Ahora, reconstituyendo hacia atrás y viendo la presentación de la José, yo creo que, claro, hay una mezcla de factores bien grande. Pero si uno tuviera que sacar algo en limpio, probablemente yo diría que el uso de la mitomicina en tantos ciclos, por tanto tiempo, tuvo un rol muy importante en esto. Obviamente, asociado a sus propios factores inherentes del paciente, pero sí, o sea, en el fondo, yo creo que como también para los residentes el uso de la mitomicina que es tan frecuente, o sea, en el fondo lo usamos muchas veces en terigio, en temas de glaucoma, o etcétera, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Generalmente no hay una dosis segura, como decía José, pero en general, no hay por ejemplo, si uno ocupa dosis de 0,02 por 2 minutos a 2 minutos y medio, las complicaciones son casi nulas. O sea, ¿qué es lo que uso habitualmente? 0,02, 2 minutos, y un terigio en reservado, 2 minutos y medio como máximo, pero no más que eso, ni en más dosis tampoco. Yo sé que hay gente que usa 0,04 por 4 minutos, a veces en cirugía de glaucoma, etcétera, pero claro, ahí comienza a elevarse el tema de las complicaciones. Así que yo creo que eso finalmente, como tratamiento para el paciente, y yo creo que uno sí podría intentar tratamiento, digamos, tópico con lo que tuviera a mano. Es verdad que la doxiciclina ayuda como a la inhibición de las colagenasas, el serotrólogo podría tener algún rol en estos pacientes, se utiliza a pesar de que la paciente tenga artritis, igual tiene cierta utilidad, digamos, como tratamiento al menos yo digo como un puente hasta que podamos reforzar la pared mientras los biológicos comienzan a hacer efecto. Eso. Bueno, súper, sí, y además porque la respuesta a la mitomicina es tan variable porque se usa mucho, o sea, si hasta en la SIC, PRK la usa uno, en esta paciente se puso 45 segundos, pero ya llevaba un año recibiendo ciclos de mitomicina y además es como idiosincrático porque hay pacientes, y además que es acumulativo, o sea, si uno lo ponga 30 segundos, hay pacientes que manifiestan el efecto 5 años después, según la literatura. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. ¿Te acuerdas que esta paciente nosotros le pusimos el 5FU y tratamos de averiguar si había interferón y no conseguimos? En Colombia me dijeron que sí había y en Argentina, pero que no lo exportaban, o sea, no lo podíamos traer el interferón y acá en Chile no hay. O sea que las únicas dos opciones que hay son la mitomicina y el 5-fluorouracilo. No había más opción. Sí, no, de acuerdo, sí, me acuerdo que lo conversábamos y todo este caso. Incluso lo vimos hace varios meses cuando todavía no tenía este grado de escleromalacia. Y claro, o sea, yo creo que está más asociado a, digamos, el efecto acumulativo. O sea, en el fondo no es por el ciclo previo solamente, no es por solamente la cirugía, finalmente el efecto No. acumulativo. Ujú, exacto. Bueno, y ella está con mucho dolor porque si hace esta escleritis nodular justo en la periferia de donde resecamos la lesión, le duele, Sí, o sea, está activo. está activo.
Sí. Sí, eso yo haría mientras tanto y mirarla seguido, porque o sea, de que va a requerir un refuerzo a la pared seguro, Muy bien. mm, mm. Y en todo caso, dentro de la gama terapéutica de parche, cuando más adelante si vemos que es necesario hacerlo, de elección es eso, la esclera con la córnea o mejor un tejido autólogo, fascialata. Es que es difícil que podamos, o sea, yo creo que la fascia o el tarso, eso o mucosa oral es como para un tercer escalón. En general, el tejido, aunque sea, le va a dar la fuerza necesaria a la pared, probablemente, aunque el tejido corneoescleral es mucho más similar al tejido al que uno está poniendo, tiene mejor adherencia, y resiste más, porque esto se va a volver a activar, entonces se va a volver a degradar, y necesitamos una pared firme, por eso decía, la membrana no va a ser suficiente. Eh, Me ha tocado hacer algunas veces, por ejemplo, en córneas que han tenido perforaciones centrales extensas, en que le he puesto una córnea completa tectónica y finalmente se termina adhiriendo a la córnea del receptor tanto que pareciera como una sola córnea. O sea, vuelven a activarse, vuelven a degradar. Entonces yo creo que sería mi primera terapia. No sé qué opina el resto, Osvaldo. Hola, ¿cómo están? Oye, la José se la mandó a muy buena revisión del tema, porque es un tema que no es tan fácil de sistematizar porque abarca demasiados aspectos. Yo vi a esta paciente, me la mostró también la Vanessa, y a mí me llama yo creo que el melting que está teniendo ahora es más que nada de origen reumatológico. Entonces, mira, por experiencia con algunos pacientes que he tenido, el metrotrexato no es un buen medicamento para las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide. Es muy bueno para las articulares, pero esto lo conversamos con Daniel Ehrlich. Yo no sé si la mandaste a donde Daniel. Él, por ejemplo, en algunos casos que tuve así, le iniciaban la ciclofosfamida o el micofenolato como inmunosupresores cuando no andaba bien, digamos, la paciente. Y son estos casos que lo ideal es el biológico acá. O sea, sería ideal que le pudieran iniciar biológico a ella, porque esto es una manifestación extraarticular de la artritis reumatoide. Y yo te comentaba, y a mí me pareció ese día que la vi, que si bien es cierto está la esclera adelgazada, no había todavía hernia uveal, no había un riesgo de perforación inminente, por lo que yo sería un poco más de esperar y de mantener expectante una terapia médica en ella y ver si efectivamente ya la esclera empieza a herniarse la uvea o a tener un riesgo más de perforación, yo creo que efectivamente ahí ya merece poner un parche de esclera, lo cual no es fácil de hacer, porque se empieza a degradar la misma sutura, la inflamación quirúrgica puede activar más este tema, entonces yo trataría de evitarlo en lo posible el parche si es que la paciente no está en un riesgo de perforación. La conjuntiva sería bastante sana en esa zona, no tenía defectos epiteliales, no había mucha hiperemia, por eso que a mí me llamaba más la impresión de que estamos en un contexto de algo más autoinmune. Pero bueno, yo creo que hay que estar siguiendo a esta paciente cómo evoluciona. ¿Qué reumatólogo la está controlando, Vane?